Hola, muy buenas tardes, hermanos. Feliz Navidad. Hoy es un día que solo los que sabemos celebramos el natalicio del Salvador. Un día como hoy fue organizada la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Entonces es bien propicio que me esperé para este día para hacer este resumen de la clase de esta semana de Ven, sígueme. Bueno, quiero aclarar que no tengo el atuendo dominical, camisa blanca y corbata, porque pues esperé al término de mi horario laboral para realizar este resumen y bueno, estoy de camino a casa. También importante que la lección de esta semana se encuentra en las secciones de la 30 a la 36 de Doctrina y Convenios. En ella hay un título de esta clase que es Eres llamado a predicar el Evangelio. Vamos a hablar mucho sobre la obra misionera y cómo empezó la obra misionera dentro de los santos de los últimos días y por qué es tan famoso este tema de los misioneros que andan con plaquita negra, etcétera. Bueno, empezamos haciendo un resumen de que en las lecciones anteriores aprendimos sobre algunos eventos en que la iglesia se estaba organizando. Hablamos de los primeros bautismos que hubo en la iglesia, en la primera sesión de conferencia de la iglesia, cuando se organizó un 6 de abril de 1830, o sea, un día como hoy. Es importante que nosotros también veamos en esto 191 años de existencia de la Iglesia Restaurada de Jesucristo. Todo lo que nosotros estamos aprendiendo en este año tiene que ver con la restauración, con la manera en que Dios fue revelando su voluntad y fue diciendo, esta es la manera en que se va a administrar esta, que es la Iglesia de Cristo. Empezamos por las historias de algunos pioneros de la iglesia, en especial aquellos que fueron llamados a predicar. Imagínense que apenas estaba organizada la iglesia y ya muchos habían empezado a ser llamados para servir como misioneros. En la sección 4 de Doctrina y Convenios, que sucedió antes de la restauración o de la organización oficial de la iglesia, el Señor dijo, el campo blanco está ya para la siega. Y he aquí quien mete su voz con su fuerza, atesora para sí, de modo que no perece, sino que trae salvación a su alma. Tener el campo blanco para cegar significa que el mundo ya estaba preparado para recoger a los escogidos de Israel desde ese entonces. Entonces, inmediatamente que la iglesia fue organizada, el profeta sintió la inspiración de llamar a hombres de mucha fe a servir como misioneros y empezaron a salir como misioneros. Hoy quisiera referirme al hecho de que en la sección 30 de Doctrina y Convenios hay un relato de cómo algunos de ellos fueron llamados a ser misioneros. Quiero en primer lugar dar un poquito de la historia de uno de esos misioneros que se llamaba Thomas B. Marsh. Thomas B. Marsh era un hombre que siempre estuvo buscando la verdad. Leía en la Biblia, incluso se había unido a una denominación religiosa de la época, pero sentía en su corazón que un día iba a llegar la iglesia verdadera, que se iba a organizar y que ésta iba a permitirle a él y a su familia tener la salvación tan anhelada, prometida allí en las Escrituras. Thomas B. Marsh fue, por cierto, el primer presidente del Quórum de los 12 apóstoles. Préstele mucha atención que era un jovencito de 30 y tantos años, 35 años, menor que mí, menor que muchos de ustedes que quizás están viendo esta resumen mío, y, o sea, siendo un jovencito, tenía la madurez para ser llamado. Thomas B. Marsh, entonces, en el año de 1830, cuando escuchó hablar de que la iglesia se había restaurado, quiso unirse a la iglesia. Pero ¿cómo se dio cuenta? Primero,
que él decía en el año 1829, un año antes que se organizara la iglesia, que sentía que había de resurgir una iglesia y que iba a buscarla. En ese año sintió el deseo de viajar al oeste, perdón. No sabía ni para qué, pero él viajó con la intención de buscar algo, de encontrar lo que tanto anhelaba, y estando allí por 3 meses, simplemente pues no encontró nada, y cuando venía de regreso, una mujer que lo hospedó le preguntó ¿y por qué andaba ahí? Y él le explicó sus razones y le dijo, bueno, deberías, no sé si has escuchado el libro de oro, como se referían al libro de Mormón, porque fue traducido de planchas de oro. Ese que José Smith encontró y tradujo, él se interesó. Para poder saber más de él, le sugirieron que se fuera a buscar a Oliver Cowdery, y así lo hizo. Se lo encontró allí y nada, que creyó inmediatamente. Apenas estaban empezando la impresión de los primeros ejemplares del libro de Mormón en esa fecha. Solo llevaban 16 páginas impresas y nada, Thomas B. Marsh agarró las 16 páginas, se las leyó, se fue a su casa a Boston de regreso, le contó a su esposa y nada, su esposa creyó y dijeron, bueno, poco tiempo después se dieron cuenta que se organizó oficialmente la iglesia y sintieron el deseo de viajar para allá, para unirse a la iglesia. Es de entender también que él no recibió el apoyo total como cualquiera que cuando se une a la iglesia dice, bueno, mi familia y yo nos unimos a la iglesia. Thomas Marsh se unió él solo a la iglesia, su esposa no, y sus hijos eran menores de 9 años todos. Entonces su esposa es un relato aparte que cuenta la historia que ella deseaba sentir en su corazón esas verdades, y cuando las sintió hasta entonces se unió a la iglesia. Pero una de las revelaciones dadas en esta clase es una promesa a Thomas Marsh de que si él sale a predicar el evangelio, Dios iba a atender las necesidades de su familia. Incluso habla de sus hijos, le dice tus pequeñitos van a ser salvaguardados, van a ser bendecidos. Esto usted lo puede encontrar en la sección 31 de Doctrina y Convenios. Ahora, él fue un siervo fiel. Hay muchos registros que dicen que él era dedicado, era muy buen amigo del profeta José Smith, y conforme a la revelación, Marsh partió hacia Kirtland en enero de 1835 y predicó por el camino y llegó en abril, sin que él lo supiera durante sus viajes misioneros, desde que se unió a la iglesia hasta esta fecha. En ese abril de 1835, sin darse cuenta porque andaba como misionero, él fue llamado al quórum de los 12 apóstoles. ¿Se imaginan cómo era la oportunidad para servir? Tenía unos 35 años para cuando él fue llamado como miembro del quórum de los 12 apóstoles, y ante el hecho de que era uno de los de mayor antigüedad como miembros, y también todos eran nuevos miembros, él fue llamado a presidir el quórum de los 12 apóstoles. Bueno, empezaron a surgir algunas dificultades en la historia de Thomas B. Marsh. Se entiende que los apóstoles incluso no se ponían de acuerdo, se habían deteriorado de manera significativa sus relaciones, había conflicto entre ellos, probablemente en algunos puntos doctrinales, probablemente en algunas formas administrativas de la iglesia, y nada, eso es precisamente lo que usted y yo vemos en el día a día en la iglesia. No nos ponemos de acuerdo al 100% con todos. Realmente lo que ellos vivieron a los inicios de la iglesia es lo mismo que usted y yo vivimos. Hay hermanos que no están de acuerdo con nosotros. Cuando nosotros ocupamos cargos de liderazgo, pueden creer que utilizamos
la oportunidad de liderazgo para imponer. Existen cualquier cantidad de formas de pensamiento en la gente. Bueno, Thomas B. Marsh lo enfrentó con los 12 apóstoles. Los pleitos se resolvían, volvían a pelear, etc. Y en una de esas, muchos apostataron de la fe, incluso apóstoles de la época apostataron de la fe. Usted puede encontrar esto en Revelaciones en Contexto, que está allí en la biblioteca de la iglesia. En esta última parte, para ya cerrar el capítulo de Thomas B. Marsh, dice que en cuestión de meses Marsh, como sucedió con muchos otros antes, cayó víctima de una actitud de apostasía. Fue uno de los varios santos de los últimos días a quienes les perturbó la relación cada vez más violenta de los miembros de la iglesia y sus vecinos de Missouri. También contribuyó a su descontento cada vez más profundo el infame incidente de la nata. ¿Qué era esto de la nata? Pues fíjense que Elizabeth Marsh, quien era su esposa, y Lucinda Harris, quien era la esposa de George W. Harris, tenían una muy buena relación y se intercambiaban leche de sus vacas, de su ganado. En una de esas, la esposa de Harris, Lucinda, acusó a Elizabeth, la esposa de Thomas B. Marsh, de que le había sacado la nata, es decir, lo que hoy conocemos como la crema. Y eso obviamente es la parte más importante de la leche a la hora de hacer queso. Entonces se molestó, la acusó de fraude, llevó el asunto hasta el quórum de élderes, luego al obispado, luego trascendió hasta llegar al Consejo de los 12 y todos le dieron la razón a Lucinda Harris y acusaron de actuar mal a la esposa de B. Marsh. Entonces Marsh se enojó y se apartó de la iglesia. El enojo de Thomas B. Marsh tuvo consecuencias graves, es decir, fue e hizo una carta oficial apoyada con otros apóstatas de la iglesia y la presentó ante el gobernador de Missouri, acusando a los santos de conspiración, de algún tipo de guerrilla, porque incluso la carta habla de que los miembros debían estar dispuestos a tomar las armas y si no las tomaban, pues iban a morir, ellos no podían desertar del ejército mormón, cosa que no era cierto. El profeta José Smith se refirió a esa carta como la cosa más infame que jamás se había dicho sobre él y sobre los santos, y era doloroso para el profeta porque Thomas B. Marsh era su buen amigo en el pasado. Con el tiempo, Thomas B. Marsh, cuando ya la iglesia estaba bien fundada en Salt Lake City, llegó allá. Tras su llegada a Salt Lake City en septiembre del año 1857, o sea, 19 años después de haberse apartado de la iglesia, Brigham Young le permitió dirigirle la palabra a los miembros. Allí él explicó su apostasía y pidió perdón. Él decía que con frecuencia había querido saber cómo comenzó su apostasía. Y préstele mucha atención, hermano y hermana, que usted y yo podríamos caer en apostasía si perdemos lo que Thomas B. Marsh perdió. Él dice, y he llegado a la conclusión de que debí haber perdido el Espíritu del Señor, el cual salió de mi corazón. Cuando usted y yo permitimos que el Espíritu salga de nuestro corazón, estamos así para volvernos apóstatas, para empezar a perseguir a los santos y combatir contra Dios, como dice la sección 121 de Doctrina y Convenios. Entonces usted y yo debemos ser cuidadosos de no perder el Espíritu. Hermano, hermana, que las diferencias con otros miembros no lo hagan retirarse de la iglesia. Quien va a pagar las consecuencias al retirarse de la iglesia es usted mismo. Thomas B. Marsh dice que la siguiente pregunta que podrán hacerse es: ¿cómo y cuándo perdí el espíritu? Dice: tuve envidia del profeta, empecé a perseguirlo y empecé a buscarle errores. Sentía odio en el interior y a medida que lo sentía, quise que los demás sintieran el mismo odio. Usted y yo hemos visto estas situaciones en algunos miembros de la iglesia.
gente que se enojó con el obispo y anda predicando mal del obispo, para que el mismo enojo que usted tiene con el obispo lo tengan otros. Lastimosamente otros le van a creer y usted va a ser la piedra de tropiezo para que se aparten de la verdad. Thomas B. Marsh explicó que la única cosa que podía hacerlo cambiar era reconocer que necesitaba a Dios en su vida. Después de haber contado esto, el presidente Brigham Young pidió a toda la congregación que si estaban de acuerdo en que él fuera readmitido en la iglesia, que alzaran la mano derecha en señal de aprobación. ¿Y qué creen? El voto fue unánime, es decir, Thomas B. Marsh logró reinsertarse a la actividad en la iglesia, pero después de haber pasado 19 años tristes, muy tristes. Ahora, hermano y hermana, estas secciones hablan de la obra misionera. ¿Cómo alguien, después de haber sido misionero por mucho tiempo y presidir el consejo de los 12 apóstoles, apostató de la fe? De la misma forma en que él apostató, usted y yo podríamos apostatar, si permitimos, como él dice, que el Espíritu se retire de nosotros. Quiero aprovechar para cerrar esta pequeña intervención mía diciéndoles que los misioneros de esa época tuvieron que sacrificar mucho, recordando lo que el presidente Russell M. Nelson recién dijo en esta conferencia que acabamos de tener el fin de semana, que se requiere mucha fe para servir una misión en medio de esta pandemia. Pues quiero extender una invitación a todos los jovencitos que tienen la edad de ser misioneros a que se acerquen a su obispo y digan: obispo, estoy listo para servir una misión. Ni siquiera sé lo que he de hacer, ni siquiera estoy preparado, pero como dicen estas secciones de Doctrina y Convenio, por tanto, llamo a lo débil del mundo, a lo débil, a usted, al que no es experto, y le promete que le va a dar su espíritu, y que si usted tiene el espíritu, va a poder convertir a muchos a la verdad. La verdad que todos los que hemos servido una misión en el pasado, hemos podido sentir la compañía del Espíritu en nuestras vidas y cómo este Espíritu convierte el corazón de las demás personas. Yo le hago una atenta invitación a usted, jovencito, que está en la edad de poder servir una misión, que no espere. Vamos ya, llene su carpeta, enlístese en la fila del recogimiento de Israel. Otro misionero ejemplar en esta clase es Parley P. Pratt. Parley, por cierto, fue llamado a predicar entre los lamanitas y pareciera que no fue exitoso porque no convirtió a ninguno. Pero en su camino, él y sus compañeros convirtieron a más de 100 personas y las bautizaron. Entre ellas, muchas personas de las que bautizó Parley P. Pratt se convirtieron en gente que fue el liderazgo de la iglesia en sus comienzos. De hecho, Parley P. Pratt bautizó a Sidney Rigdon y a su esposa. Entonces, no puede decirse que su misión fue fracaso. De hecho, solo el Señor sabe cómo obra en nuestras vidas para que sirvamos con honor. Quiero hacerle un llamado también a quienes no son miembros de la iglesia, a que si ven a los misioneros con una plaquita negra que quieren compartirle el mensaje de la restauración de la verdad, los escuchen y ponga en práctica la invitación que ellos le van a hacer de preguntar a Dios si las cosas que ellos enseñan son verdaderas. Le prometo que va a sentir el Espíritu y que si lo siente, usted no va a poder negar que estas cosas son verdaderas. Quiero también hacer una atenta invitación a que no deje de leer Ven, sígueme. Váyase también a algunos detalles que tiene la lección en Revelaciones en Contexto y también en la parte del tomo 1 del libro Santos. Hay muy buenos detalles sobre la historia de lo que ocurrió con Thomas B. Marsh, sobre la historia de lo que ocurrió con Parley P. Pratt y con otros misioneros de la época. Realmente usted y yo hoy en día somos llamados a la obra. Le prometo que si trabaja duro en un llamamiento después de haber servido la misión, Dios le va a prosperar
como le prometió el Señor a Thomas B. March en la sección 31, que su familia sería bendecida, usted y su familia serán bendecidos. Quiero compartir estos pensamientos sobre la lección de Ven, sígueme, y lo digo esperando que le ayude a usted y que esto no impida que usted lea la lección, y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén.